Quiero saludar a esta hora a nuestro primer invitado de la tarde, ya está en pantalla, ese Francisco Barbosa, fue fiscal general de Colombia entre el 2020 y el 2024. Actualmente es el docente de la Florida International University, además es el precandidato presidencial en Colombia. Doctor Barbosa, bienvenido, buena tarde. Buena tarde y un saludo para todos ustedes en estudio. Gracias por atendernos. Doctor, ¿por qué está en riesgo hoy la certificación de Colombia en la lucha antidrogas? Bueno, está en riesgo por varias razones, pero la principal es que este es un gobierno, el gobierno de Petro, que básicamente se alió con los criminales y se alió con el narcotráfico y no ha luchado contra el narcotráfico en estos últimos años. Entonces, obviamente, uno no puede pretender de la noche a la mañana resolver el problema de una decisión de posible desertificación simple y llanamente diciendo que ahora sí va a pretender la fumigación o enviando mensajes de retomar la erradicación cuando lo que ha ocurrido es que se han sacado de la cárcel a los narcotraficantes, lo que ha ocurrido es que se suben tarima con extraditables y con personas que están vinculadas al narcotráfico, como ocurrió en el Tarimazo en la ciudad de Medellín. Y por supuesto, con el aumento y las cifras que hoy están dándonos básicamente, según cifras de Naciones Unidas, 253.000 hectáreas de cocaína. Yo creo que hay más de 300.000 hectáreas de cocaína en Colombia y aumentan permanentemente y no se cumplen con los estándares que se determinan cuando se da una certificación. Recuerden ustedes que de los 450 millones de dólares se le entregue esos recursos a Colombia para que luche contra ese fenómeno, pero eso depende del Ejecutivo. El Ejecutivo puede recibir esa plata y si no lo utiliza para eso, pues evidentemente no hay avances y eso es lo que ha venido ocurriendo. ¿Cuál cree usted que ha sido el detonante de ese aumento del que usted hacía referencia de los cultivos de coca en Colombia? Mire, dos cosas. El primero, que hay una ausencia de lucha contra el fenómeno del narcotráfico. Es decir, estamos viendo que la erradicación manual y la erradicación forzosa de cultivos de coca desapareció en Colombia. La erradicación manual ha disminuido. El compromiso eran 35.000 hectáreas, están en 3.000 hectáreas al día de hoy. Y ha aumentado la producción de hoja de cocaína en Colombia, lo cual ha llevado a que se inunden los mercados internacionales, Estados Unidos principalmente, con cocaína proveniente de Colombia. Y en eso, evidentemente, ese es uno de los grandes problemas que se tiene. El segundo, yo creo, que es una falta de determinación en la persecución al fenómeno del narcotráfico. Es decir, hoy estamos viendo como una política de paz total ha pretendido con el presidente Petro sacar de la cárcel a los narcotraficantes. Esa fue la razón por la cual yo tuve que enfrentar a Gustavo Petro durante año y medio, en donde evidentemente pues iba en contra incluso de las posiciones que yo sostenía y que teníamos en cooperación judicial con los Estados Unidos. Mi vínculo con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Estado, pero particularmente con el Departamento de Justicia, era muy cercano en términos de cooperación judicial de la Fiscalía General de la Nación y siempre me manifestaron una tremenda preocupación porque veían que no había voluntad y creo que esos son los dos aspectos principales para esta posible decisión. Haber desechado el glifosato en su momento, ¿fue un error? ¿De quién fue ese error? Mire, lo del glifosato es una historia en Colombia bastante particular. En el año 2016 se inicia un proceso alrededor de si era o no era posible fumigar con glifosato. El ministro de la época, Alejandro Gaviria, y el gobierno de Juan Manuel Santos optó por el camino de no fumigar y no utilizar el glifosato, y esto generó un aumento masivo de cultivos de coca. Durante el gobierno del presidente Duque se intentó rápidamente retomar esto, incluso se cumplieron los requisitos para poder empezar a fumigar y unas decisiones básicamente impulsadas por los mismos que están hoy en el gobierno, por activistas, por personas que bloqueaban el país, que participaron en el estallido social, llevaron a que se impidiera la fumigación. Y básicamente detrás de todo esto, pues lo que se buscaba era que inundar a Colombia de narcotráfico y posteriormente aplicar la tesis de mano débil y de, por supuesto, sacar de la cárcel mafiosos en el país. Creo que esa ha sido la política y pues evidentemente Gustavo Petro y su gobierno es el máximo responsable de esta circunstancia. Doctor Barbosa, me hablaba hace algunos minutos de una alianza del gobierno Petro con el crimen organizado o algunos criminales en Colombia. ¿Esa alianza tiene que ver o se remonta
a algo electoral antes de que llegara Petro al poder? ¿Qué le dicen sus investigaciones, sus análisis? Ahí hay un tema muy interesante. Lo que hay son datos que se han venido, pues que no avanzaron y no avanzaron judicialmente. Yo salí de la fiscalía hace 1 año y 9 meses. Evidentemente hubo reuniones del hermano del presidente Gustavo Petro en la cárcel La Picota, denunciado públicamente en el país. Posteriormente hubo además judicialización incluso del mismo hijo de Gustavo Petro en Colombia alrededor de presuntas recepciones de recursos para su campaña política. Hubo reuniones de Gustavo Petro con, por ejemplo, un personaje como un contrabandista alias Pitufo que se reunió con él antes de la campaña y que sus mismos funcionarios reconocieron que recibió recursos para la campaña política y posteriormente se inicia una masiva campaña alrededor de el beneficio de personas, de narcotraficantes en La Paz Total, creándoles figuras jurídicas para que salieran de la cárcel. Entonces, la verdad es que, pues, uno no, mire, no, esto no es sorpresa para nadie lo que está ocurriendo. Yo lo que creo es que finalmente uno no puede salir, faltando 3 o 4 días, mandar una andanada a Washington de personas para que por favor digan que estamos cumpliendo como país y obviamente pues básicamente los últimos 3 años ha sido una tomadera de pelo. Se lo hicieron al Partido Demócrata en los Estados Unidos con el gobierno anterior. No sé si vaya a pasar con este gobierno, pero lo cierto de todo este asunto es que Gustavo Petro y su gobierno no han cumplido. Siempre se le ha criticado al gobierno de Gustavo Petro esa aparente debilidad en el uso de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, contra los carteles, contra las organizaciones criminales que hacen vida en territorio colombiano. ¿En algún momento habrá que investigarse eso, si hay responsabilidad de ese gobierno, tal vez del ministro, del presidente Gustavo Petro, en relación a que por la inactividad las Fuerzas Armadas no tenían la orden o tenían la orden de quedarse quietas frente al crimen organizado? ¿Hay responsabilidad en el crecimiento de estos grupos criminales y en su actividad criminal que tanto daño le hace a Colombia? No, hay dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad política que evidentemente uno esperaría que el pueblo colombiano decida el otro año. Si se llega a presentar una desertificación, uno esperaría que un nuevo gobierno que no tenga vínculos con Gustavo Petro y con su régimen, pues permita que Colombia recupere el estándar de lucha contra el narcotráfico, y esa responsabilidad política es evidente que que se ha ido presentando al interior del país en diferentes sectores y por supuesto genera críticas. Ya la responsabilidad criminal o penal que pueda existir en los Estados Unidos se tiene que dar a casos concretos, es decir, aquí en Colombia, por ejemplo, se han impedido puntualmente extradiciones de personas que tenían órdenes de captura con fines de extradición. Y aquí es importante decirlo, cuando yo fui fiscal general de la Nación, yo firmé 1.200 extradiciones, de las cuales 800 fueron a los Estados Unidos. Ha habido escándalos alrededor de personas que iban a ser extraditados y terminaron siendo protegidos o terminaron siendo sacados de la órbita judicial para protegerlos. Todo eso tiene que investigarse porque eso es parte de los expedientes que tienen los fiscales en los Estados Unidos, que están adscritos al Departamento de Justicia o adscritos a la oficina del Departamento de Justicia. Entonces ahí hay unos temas que evidentemente pues, nos están poniendo en riesgo la responsabilidad penal y la responsabilidad política de estas personas y se irán determinando. Es decir, aquí la gente cree, no hay nada más relativo que el poder. El poder es relativo, el poder es temporal, el poder no es continuo, la democracia es temporal. Y obviamente pues este grupo de personas que han venido causándole tanto daño al país, pues dejarán de tener alguna importancia pública a partir del 7 de agosto del próximo año. Y obviamente a partir de ese momento empieza también a destaparse una serie de hechos que seguramente tendrán implicaciones de carácter penal y político en Colombia por cuenta de todo esto. Por el bien de la democracia, por el bien de la institucionalidad en Colombia, ojalá el presidente Petro termine de entender que el poder del presidente dura 4 años, como usted bien lo dijo, la fecha del año próximo. En hechos concretos, doctor Barbosa, ¿qué significaría para Colombia esa desertificación en la lucha antidrogas? Bueno, Colombia recibe 450 millones de dólares para asistencia técnica, asistencia en términos de cooperación judicial, asistencia en términos de seguridad.
en términos de justicia, en términos de ciertas inversiones que son fundamentales para el desarrollo de esa lucha antinarcóticos. En términos reales, yo creo que al día siguiente, es decir, al día siguiente, mañana, si se produce hoy la decisión, pues ya hay una reducción del 70% de esos 450 millones de dólares y se empieza a generar un efecto contagio en algunos lugares del mundo que tienen algo de cooperación. O la Unión Europea, por ejemplo, sigue a pie juntillas la política norteamericana en términos de cooperación, por ejemplo, en términos de derechos humanos, etcétera. Y ya vimos la semana pasada cómo Gustavo Petro arremetió contra el Parlamento Europeo aquí en Colombia, muy al estilo de lo que hacía Hugo Chávez, muy al estilo de lo que hacía el señor Maduro, o hace Maduro. Y entonces arremetió contra la Unión Europea, arremetió contra Francia, arremetió contra Italia, arremetió contra Europa. Entonces esto no había pasado. Entonces el efecto contagio es muy complicado. Esto pues evidentemente hace perder unos recursos que en el próximo año, vuelvo y repito, tendríamos que tener un escenario de recuperación de esos recursos, pero que causa un daño para Colombia en un 70-80%. Y por supuesto, pues todos esos proyectos que tienen término en los próximos meses y que se requieren renovar, ¿no? Requieren renovación, pues evidentemente no se realizarían y se tomarían unas decisiones de traslado de esos recursos a lugares donde hay cooperación. Sé además como exfuncionario y exfiscal general de la Nación, justamente en una reunión que tuve con varios fiscales generales, exfiscales generales y fiscales generales en Palermo, Italia, y liderado por el fiscal antimafia, Giovanni Melillo, que me decían que parte de mucha de esa cooperación va a terminar en otros lugares como Ecuador, por ejemplo, o va a terminar en lugares que manifiestan interés en la lucha contra el narcotráfico y obviamente van a poner a Colombia en una situación, digamos, van a demostrar además que hay una coherencia dentro de la lucha contra el narcotráfico. Creo que ahí habría una decisión que evidentemente tendría sus efectos inmediatos, y hay unos efectos inmediatos, es tener Colombia que entender que hay que renovar este sistema político y que la democracia es más que Gustavo Petro. En un escenario así, negativo para Colombia, desertificado como país en la lucha antidrogas, ¿se afectaría la relación global Colombia-Estados Unidos? Ahí hablo de lo político, en materia de salud, en materia económica, por ejemplo. ¿Se afectaría, doctor Barbosa? Pues yo creo que podría tener algunos efectos, pero yo creo que ya es suficiente. Colombia hoy tiene una deteriorada relación diplomática con Estados Unidos por cuenta de lo que ha venido ocurriendo a partir del mes de enero con Gustavo Petro. Recuerden ustedes cuando mes de febrero él puso un mensaje en su red social X acusando al presidente Trump de violador de derechos humanos por cuenta de unas deportaciones de personas que estaban saliendo de los Estados Unidos en forma irregular, según él, y que además impidió el aterrizaje de un avión de colombianos deportados en Colombia, violando además el derecho de los mismos colombianos a regresar a su país. Todo eso ha venido degradándose con el paso del tiempo. Estados Unidos no tiene en Colombia un embajador titular, sino vamos para 3 años sin embajador titular. Si usted revisa la historia diplomática del país, es complicado. Yo cuando llegué a la fiscalía estaba el embajador Philip Bolger, un embajador de carrera, un embajador además de prestigio que había estado en Filipinas, que está en este momento en Corea del Sur. Y cuando ya llega Gustavo Petro, pues dejan el encargado de negocios como embajador y sigue, digamos, una persona encargada, lo que demuestra que pues Colombia es un país que ha venido perdiendo relativo impacto dentro de la relación. Yo creo que se puede recuperar esa relación, pero se requieren hechos políticos y los hechos políticos no son otros que derrotar en las urnas a Gustavo Petro y demostrar que Colombia no es Venezuela o que Colombia no es Nicaragua o que Colombia va a defender su democracia en las urnas y que el pueblo colombiano va a sacar a esta gente a través de sus votos. Creo que eso es el escenario que yo puedo plantear. En pantalla, Francisco Barbosa fue fiscal general de Colombia entre el 2020 y el 2024, actualmente docente de la Florida International University, además precandidato presidencial colombiano. Doctor Barbosa, siempre un gusto conversar con usted. Tenga usted una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo cordial. Hasta pronto.